Hola a todos. En esta presentación les mostraré cómo utilizar las nuevas características del Marker Plus para crear señales de entrada usando varias condiciones. Supongamos que, por ejemplo, tenemos un setup donde usamos una HMA y un canal de Kellner. La entrada más obvia, más lógica, sería comprar cuando la HMA, la línea roja, cruza por encima del canal, y vender cuando cruza por debajo. Es una estrategia muy buena de breakouts, pero tiene algunos pequeños detalles cuando el mercado no tiene tendencia, cuando está en sideways. Ahí tenemos algunos ejemplos. Ahí tenemos un cruce hacia arriba, pero el mercado no sigue subiendo. Luego un cruce hacia abajo y el mercado no sigue bajando. Aquí finalmente tenemos uno que funciona, una venta. Acá tenemos otro ejemplo, un breakout hacia arriba, pero el mercado no sube. Ahora una venta que sí funciona. Entonces podemos agregar otro filtro usando dos medias exponenciales, una lenta y otra rápida, para decidir cuándo entrar o no al mercado. Usemos una media lenta de 50, periodo de 50, y una media rápida de 34. Mejor cambiemos los colores para que no sea confuso. Usemos gris para la rápida y negra para la lenta. Entonces queremos comprar cuando la gris está por encima de la negra y queremos vender cuando la gris está por debajo de la negra. Pero además queremos solo tomar una operación si la distancia entre ambas líneas supera cierto umbral. En este ejemplo, por ejemplo, la distancia es muy corta, muy pequeña, entonces no tendríamos señal. En este ejemplo ahí tenemos el cruce, pero las líneas todavía no están alineadas, la gris sigue por debajo de la negra. Luego la gris pasa por encima de la negra y recién cuando supere la distancia a cierto umbral, ahí tendríamos nuestra entrada. Este sería el setup. ¿Cómo podemos poner todas estas condiciones usando las nuevas opciones de markers? Tenemos dos medias, dos líneas de Kellner y una HMA. Tenemos que copiar todas las líneas con la función copy. Copiamos la HMA. Es una HMA de 34 en color rojo. Copiamos también la EMA rápida, EMA 34. Color gris. Copiamos también la EMA de 50.
en color negro. Tenemos que copiar las dos líneas de Kellner. Primero la superior, le ponemos Kel Up de nombre. Seleccionamos la línea superior. Ahora copiamos la inferior. Le ponemos Kel Down de nombre. Seleccionamos la línea inferior. Y ahora podemos quitar las líneas originales para reemplazarlas por las líneas copiadas. Y ahora ya estamos listos para crear las señales de entrada. Primero tenemos que medir las distancias entre la línea roja y el canal superior. Para la condición de compra usamos la función crossover y medimos la distancia entre la HMA y el Kellner Up, la parte de arriba del Kellner. Le ponemos de nombre Up. Evitamos que nos pinte señales. Y conseguimos el histograma de abajo que nos indica la distancia. Cuando es positivo, la línea roja está por encima del canal. Hacemos lo mismo entre la línea roja, el HMA, y el Kellner inferior. HMA, Kellner Down, de nombre le ponemos Down. Evitamos que pinte señales. Y ahora tenemos un nuevo histograma marcando las distancias entre el HMA. Vemos que cuando es negativo quiere decir que la línea roja está por debajo del canal. Ahora nos falta la distancia entre las dos medias exponenciales, la gris y la negra. Usamos otra vez la función crossover entre la EMA 34 y la EMA 50. Y de nombre le ponemos EMA 3450. Tampoco quiero que pinte señales, solo me interesa la distancia. Cuando es positivo, color verde, es que la gris está por encima de la negra. Cuando es negativo, en rojo, es que la gris está por debajo de la negra. Pero como había mencionado anteriormente, también me interesa evitar operaciones cuando la distancia es muy pequeña. Busquemos un ejemplo aquí. Y acá vemos que este histograma nos muestra 0,00, es menos de un tic. Un tic acá es 0,01, esto es menor a 0,00. O sea, las distancias entre ambas líneas es menor a un tic. Podríamos usar un filtro de 2 tics como para estar seguros de que ambas líneas están bien separadas. Podemos poner todas las distancias en un mismo panel para ahorrar espacio.
Y ahora ya estamos listos para pintar las señales. Antes, como para tener una idea de cómo sería sin este último filtro, le podemos permitir al medidor de crossover que acabamos de poner que nos pinte señal cuando el Keltner pasa hacia arriba del canal, y lo mismo, ahí tenemos una señal de compra, y lo mismo cuando pasa por debajo, cuando la HMA pasa por debajo del Keltner down. Entonces habilitamos la señal down. Estas serían las señales originadas del sistema de breakout sin tener en cuenta las dos líneas que acabamos de agregar. Como vemos, acá tenemos una venta que queremos filtrar porque las dos medias exponenciales están muy cerca. Vamos a dejar las flechas como para tener una idea de la diferencia entre estas señales y las nuevas que vamos a conseguir agregando más condiciones, la de la distancia entre las dos medias. Como para repasar, las señales, la línea roja tiene que estar encima del envelope y la línea gris encima de la línea negra y a una distancia por lo menos mayor o igual a 2 ticks para comprar. Para vender, queremos que el HMA, la línea roja, esté por debajo del envelope y que además la línea gris esté debajo de la negra y a una distancia de 2 ticks o más. Vamos a poner las señales con el indicador AND. La condición número 1 para una compra es que la roja esté encima del azul. Esa distancia ya la medimos cuando comparamos el HMA contra el Keltner Up, y esa diferencia le pusimos como nombre Up. Entonces lo que queremos es que Up sea positivo, o sea mayor a 0. Le ponemos al resultado de esta función goLong, y para probar podemos ver abajo cuándo sería cierta esta función. En este momento es cierta cuando la línea roja está encima del azul. En estos dos lugares. Vamos a agregarle ahora la condición de que la distancia entre la gris y la negra sea positiva y mayor. Esa distancia se llamaba EMA 3450 y tiene que ser mayor a 2 ticks. (0,02). Y ahora vemos cómo sería el resultado. La función es verdadera, o sea nuestra condición de compra es verdadera, donde se ve el histograma en color azul, donde se dan las dos condiciones. La línea roja está encima del canal y además la separación entre la gris y la negra es mayor a 2 ticks. Además de tener histograma, podemos hacer que nos pinte señales. Podemos hacer que nos pinte una señal, supongamos de color verde, y una línea vertical, porque flechas ya tenemos, y queremos que me pinte solo la primera vez que pasa. La primera vez que todas las condiciones se cumplen, me pinta una señal, que es la que puedo usar para entrar al mercado. Si tenemos algún otro sistema donde queremos que nos pinte señales en todas las barras que cumplan las condiciones, porque tal vez tenemos target cortos, podemos habilitar la opción de que nos pinte señales en todas las barras, y ahora nos pinta señal en todas las barras que cumpla todas las condiciones.
Para este caso lo vamos a dejar solo en la primera. Ahora hacemos lo mismo para las ventas. Pongámosle de nombre Go Short. Estos nombres no los vamos a usar, esto antes lo usábamos como filtro, ahora no vamos a usar los nombres de estos resultados. Precisamos la distancia entre la HMA y el Lower Kellner, que ya la tenemos y se llama Down. Esa distancia tiene que ser negativa, porque queremos que la línea roja esté por debajo del Kellner inferior. Entonces en vez de un máximo, en vez de un mínimo le ponemos un máximo de 0. Con la diferencia de EMAs, EMA 3450, también queremos que sea negativo, o sea, le tenemos que dar un máximo, pero no de 0, sino los 2 ticks que queríamos de separación, o sea, negativo 0,02. Quiero que pinte la primera señal, la primera vez que las condiciones se dan, una línea vertical. Pongamos todo abajo para ahorrar espacio. Y veamos algunos ejemplos. Ahí tenemos un cruce, pero la línea gris todavía está por encima de la negra. Yo la quiero por debajo y a 2 ticks, como ahí donde está la línea vertical, que esa va a ser nuestra señal de entrada. Y ahí tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos una compra en la que cuando se produce el cruce, las líneas no están alineadas, la gris está por debajo todavía. Y recién cuando se alinean y están a una distancia de 2 ticks tenemos la entrada. Ahora tenemos el setup completo con todas las condiciones dentro de la función AND que nos pinta las señales. Entonces no precisamos filtrar markers porque ya las señales son las que queremos, todas las señales que queremos operar. Podríamos probar esto. Ahora en vez de operar flechas vamos a operar líneas verticales. La configuración de markers es mucho más sencilla porque no estamos usando filtros, solo tenemos que operar, entrar al mercado cuando aparece una línea vertical. No usamos el filtro. Las señales son líneas verticales, con poner parte del nombre del objeto, vert o vertical line. Con poner parte del nombre alcanza. Los colores de los objetos eran dark green y gold. Los ponemos en el filtro de operaciones, dark green y gold. Elegimos la cuenta replay. Y elegimos un ATM, por ejemplo uno de 2 contratos. Hacemos clic en la barra para que nos copie los settings en markers. Habilitamos compras, ventas, modo automático. Y lo ponemos a funcionar. A ver qué tan bien funciona.
tenemos un cruce inminente. Falta que la distancia sea la apropiada. Ahí está, solo una barra después. Ahora tenemos una compra, pero las líneas todavía están alineadas de la otra manera. La gris todavía sigue por debajo de la negra, así que no se tomó, no hubo señal directamente. Si tenemos, ahí tenemos un cruce y las líneas ya estaban alineadas, así que entró directamente. Ahora cuando tenemos un pullback, como las líneas no siguen alineadas, como las medias siguen alineadas, entra directamente. Si hay una reversación, hay que esperar a que las medias se alineen. Ahí tenemos una compra, las medias siguen desalineadas, ahí se cruzaron. En cuanto tengan la distancia de 2 ticks, va a entrar una compra. Ahí tenemos una compra. Y ahora seguimos en compra. Las medias están alineadas para compra, así que si hay un pequeño pullback, en cuanto siga subiendo va a volver a entrar. Ahí vendió recién ahora, tardó hasta que se alinearan las medias. Ahora sí tuvimos un pullback mientras seguían alineadas las medias. Esta compra no, precisamos esperar que se alineen. No hubo tiempo para que se alineen, así que directamente tomó la venta. Ahí tenemos un cruce hacia abajo, fue una perdedora. Cruce hacia arriba, no se alinearon las líneas grises y negras. Cruce hacia abajo, las líneas estaban alineadas, así que entró. Ahí tenemos un cruce hacia arriba, se alinearon las medias, falta la distancia, siguen muy pegadas. Ahí está. Teniendo dos medias exponenciales, una rápida y una lenta, apuntando en la misma dirección, con una buena separación entre una y otra, es un buen signo de tendencia. Es un buen filtro que podemos usar en prácticamente cualquier setup. Nos acercamos a las 3 de la tarde. Sería momento de cerrar las operaciones. Vamos a dejar que termine esta. Y podríamos cortar acá. Vamos a cortar. Y como les conté al principio, la idea era mostrar cómo podemos poner varias condiciones en una función que nos pinte directamente las señales de entrada. Lo único que tenemos que hacer es copiar todas las líneas que precisamos usar, medir las distancias entre las líneas que nos interesa para saber cuándo se cruzan y a qué distancia están. Y luego en la función AND ponemos todas las condiciones juntas y le pedimos que nos pinte el objeto que nos interese, que más nos guste, para poder configurar markers. Muchas gracias a todos. Espero que esto les haya resultado útil y si tienen cualquier pregunta, por favor publiquenla debajo del video. Muchas gracias, hasta luego.